CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Pares Impares. Hoy, como siempre, queremos explorar ese a veces desconocido mundo de la fraternidad, de la cohesión social, del país común en el que efectivamente estamos, pero que a veces se siente ajeno, porque nos cuesta hablar, sobre todo nos cuesta escuchar, nos cuesta encontrarnos y tener esa sensación tan grata de cuando todo se desinflama y podemos disfrutar juntos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los Panamericanos? Buscamos construir ese país, el de los Panamericanos por siempre, un estado en el que todos somos acogidos, donde sabemos que estamos juntos en este barco que se llama Chile, y por lo mismo es que comenzamos a partir de ahora nuestro capítulo de hoy de Pares Impares. Como decía, efectivamente estamos en un año tan importante. 2025 es un año electoral y este barco que les mencionaba, llamado Chile, va a vivir distintas tormentas. La primera de ellas, la manera en la que se dé el debate político, que a juzgar por algunas pistas que hemos tenido hasta ahora, no necesariamente va a ser el mejor tono. Pero esa forma de debatir, esa forma de exponer las ideas, tiene un impacto en el lugar donde se ejecuta, en todos nosotros, en el ecosistema social. ¿Qué impacto tiene el debate político y el tipo de debate político en cómo nos relacionamos finalmente en la cohesión social? Veámoslo en la nota de Camila Sumastre. Corría el 6 de enero de 2021, una fecha que sería recordado por muchos como uno de los momentos en el que el sistema democrático de Estados Unidos fue atacado. Asalto al Capitolio impulsado para impedir la ratificación de la victoria de Joe Biden. Un ejemplo entre tantos que muestran cómo los procesos electorales pueden movilizar, dividir o incluso tensionar a las sociedades. Ahora es el turno de Chile. El país deberá enfrentar una nueva elección presidencial el próximo 16 de noviembre. ¿De qué forma puede impactar el debate político en la cohesión de nuestra sociedad? Esa es la pregunta que nos hicimos. Los debates políticos en general tienen un impacto sin duda en la cohesión social porque de alguna manera contribuyen a generar climas emocionales, climas afectivos en los cuales nos podemos encontrar o no encontrar también. Cuando uno empieza a hablar de política, empieza a tratar como defender sus posiciones, ¿no es cierto? Y uno tiene una orientación, lo que se llama como en la literatura de psicología política, de razonamiento motivado. Al final ya no me importa lo que está la otra persona discutiendo conmigo, yo simplemente quiero hacer mi punto y quiero ganar mi punto. Empieza a tomar más protagonistas ciertos polos. En el caso de la derecha, los republicanos, en el caso de la izquierda, el comunismo. Entonces, la polarización ya no la percibía, sino la identificación te hace que tú tengas que tomar opciones más antagónicos entre sí. Distancia ideológica que surge entre familiares, amigos o incluso compañeros de trabajo al momento de enfrentar un proceso electoral. Pese a ello, expertos recalcan que la tensión que se genera a raíz del debate entre la ciudadanía podría ser pasajera. Distinto es el caso de las élites políticas, donde la polarización y fragmentación se vive con mayor fuerza. Esas conversaciones se llevan, ¿cierto?, a las casas, a las mesas, al taxi, a la micro, a la calle. Y en eso puede haber una oportunidad, pero también puede sin duda haber más tensión. Las personas van a empezar a manifestar postura. Puede que la polarización que hoy día decimos que existe en Chile igual esté más a nivel de las élites que a nivel de la ciudadanía. Como que se agranden las percepciones de las diferencias, pero después uno ha llegado así como llega el clímax, que es la elección, y después baja, se normaliza la vida, vuelve la vida cotidiana y esas tensiones esas crispaciones tienden a bajar. Crispaciones que bajan pero que siguen en la memoria de los votantes. Es así que muchos prefieren evitar hablar de política con sus más cercanos. Yo encuentro que siempre hay que sacar la política de la mesa. Cuando noto que se pone un poco tenso porque los otros opinan diferente, cambio el tema. La verdad es que cuando uno está con amigos, no hay que hablar ni de política ni de religión. Sí, he visto hartas discusiones de eso. No lo hemos tocado, pero sí, yo creo que siempre en temas como de elecciones es un tema ahí controversial en la mesa. Pero la polarización no sería el único efecto, sino que junto a ello el bajo interés por el debate político, punto que se agudiza si se considera que la desconfianza hacia el Congreso Nacional y los partidos supera el 80% según el COES.
Una distancia que podría crecer si es que las propuestas de las y los candidatos no conectan con la realidad y las demandas de la ciudadanía. Pero otro problema que estamos enfrentando hoy día es el desinterés en la política. Y efectivamente, cuando hay mucha desconfianza en las instituciones, en la política, lo que termina generándose también es desinterés. Y hay muchas personas que hoy en día te dicen no confío en nadie, y eso también es un desafío fuerte para la cohesión social. Llamar al conflicto, porque muchas veces eso pareciera ser una herramienta a corto plazo buena para un debate electoral, en términos de que tengo más atención, por ejemplo, en los medios, de las redes sociales. El punto es que aquello que es bueno en el corto plazo, no te ayuda en el largo plazo. Me queda una idea de una clase política que no es capaz de solucionar mis problemas. Si hay una cierta reunión, ¿no?, de esas expectativas, tanto de los públicos de la política como de los políticos también, o de los candidatos en este caso, de los distintos candidatos, entonces efectivamente puede haber un mayor acercamiento entre la representatividad política y las expectativas de los públicos. Frente a este escenario, expertos hacen el llamado a abordar las diferencias con más y mejor información. Además, ampliar las fuentes de conocimiento y, sobre todo, mantener conversaciones que respeten la identidad y las diferencias. En el caso de la clase política, especialistas hacen énfasis en reforzar discursos que apunten a la unidad y no a un sector en específico. No se queden en un solo medio de comunicación o una sola fuente de información, sino hay que ser como un consumidor omnívoro que consume todas las distintas fuentes y a partir de las cuales puede construir, ¿no es cierto?, perspectivas y opiniones que están basadas en forma de información más diversa y amplia. A veces hay candidatos o candidatas que tienen discursos más bien de unidad nacional, de generar un proyecto común, apelan a Chile, no apelan solamente a su base o a las personas que de alguna manera tienen ideas similares o idénticas a las de ellos. Entonces, la política tiene mucho que hacer. El respeto al otro, el respeto a la adversidad, no tratar al otro como un enemigo, básico, ¿no? El entender que independiente es la identidad y sobre todo tener una discusión con respeto, ¿no? A final de año, las y los votantes deberemos concurrir nuevamente a las urnas. Y aunque el debate político pueda generar una fuente de división, también puede ser tomado como una oportunidad para construir una sociedad más informada, empática y cohesionada. De la misma manera que el universo se divide entre los veranistas y los invernistas, también el universo se divide entre los integradores y los apartadores. Aquellas personas que siempre que llega alguien nuevo lo encuentran un poco raro, les da un poco de lata interactuar. Pero también están los otros, los integradores, que siempre preguntan a ver de dónde viene, qué le pasó, por qué llegó ahí. ¿Son ustedes de los unos o de los otros? ¿Y cómo podríamos ser más bien del grupo de los que integran? Salimos a la calle en Voces Humanas a preguntarles eso a ustedes, así que con esa respuesta nos vamos a la pausa y volvemos con más de Pares sin Pares. Hola, mi nombre es César Aguilar, tengo 54 años. Hola, me llamo Belén Pérez, tengo 24 años. Me llamo Beatriz Cabezas y tengo 70 años. Mi nombre es Ernesto Madriaza. Yo personalmente, para incluir a alguien en un grupo, intento obviamente buscarle conversa, saber más de esa persona. Saludar, decir el nombre, darle bienvenida y acoger. Trato de ser empático con ellos. Ya me acercaba un poco más y le hacía una pregunta más allá que era pertinente a su vida. Preguntarle qué le gusta, qué cosas hace. Si la persona está nerviosa o no se siente bienvenida, tratar de hacer lo más ameno posible el momento de llegada. Hacerlo partícipe muchas veces de las cosas que se están logrando en grupo. Saluden a la otra persona, interésense por ella, párense en la puerta y mientras no lo vea y le responda, no se vaya. Bueno, así podemos vivir más en comunidad, ¿cierto? Podemos ser más empáticos con el otro. Podríamos ser un poquito más empáticos de conocer incluso a la gente que viene llegando desde del extranjero. Solamente buena onda, hay que ser buena onda, sí. En Pares sin Pares hemos estado ya con personas de distintos lugares, de distintas creencias, con experiencias muy diversas de la vida.
siempre con la obsesiva mirada sobre cómo esas experiencias construyen o entregan ciertos aprendizajes respecto de la cohesión social, de la fraternidad entre nosotros, los humanos que compartimos en este momento. Y hoy queremos hablar con otro humano que viene de otras experiencias, y es Rodrigo Jordán. Muchos de ustedes lo conocen por ser alpinista, muchos lo conocen por ser emprendedor social, muchos lo conocen por ser un profesor universitario, así que muchas gracias por estar aquí. Encantado, un placer. Tú y todas tus personalidades, Rodrigo. Muchas gracias. Sin embargo, a mí me interesaba, mientras preparaba esta entrevista, decía como desde dónde me encantaría aprender algunas cosas de ti, pensando en este tema que nos convoca, que es cómo construir sociedades en las que todos nos sintamos un poco parte, ¿no? Y tú has tenido una experiencia muy firme y constante con la naturaleza y también muy diversa. Antes de empezar hablábamos de que al principio tu relación con la naturaleza era como conquistar la cumbre, era como más un logro, ¿no? Podríamos decirlo de manera caricaturesca, domesticar la naturaleza. Y a medida que te he escuchado otras conversaciones, en realidad el camino ha sido como observarla, desmenuzarla, aprender de ella, conmoverte. Entonces me encantaría saber qué has aprendido de la naturaleza que nosotros podríamos aplicar a nuestra manera de armar nuestras sociedades. Yo llevo ya, 40 años yendo a las montañas, en todas partes del mundo. Y claramente nos ha sido un viaje, ¿no? Porque también uno va cambiando, uno se va relacionando de forma distinta. Entonces, mucha gente dice, y lo decía Cristian García Huidobro en la primera expedición hace muchos años atrás, que lo que importaba no era la cumbre, sino que el viaje. Tal como tú decías, y a mí la primera vez me importaba nada. Yo lo único que quería era llegar a la cumbre competitivamente, ser el primero. Pero paulatinamente, no solo con la naturaleza, sino que con la gente de la montaña, los Sherpas, por ejemplo, los arrieros del Cajón del Maipo, etc., aprendí de ellos a observar. Y observar con humildad, con tratar de entender, con tus ojos, con tu cerebro, con tus oídos, con tus gustos, para tratar de verdad de capturar lo valiosísimo de la naturaleza. ¿Sí? Y para contestar a tu pregunta inmediatamente, en mi trabajo social me di cuenta que mucho más que proponer una política pública para mejorar la igualdad, había que ir a los territorios donde está la gente más desposeída, con más dificultades económicas, y escucharla. Y observar cómo la naturaleza. Y observar, igual. O sea, una cosa es observar el entorno natural y la otra cosa es el entorno social, ¿no? Y ir a Bajos de Mena y estar allí, ¿no? Y tratar de comprender lo que allí pasa. Más que por la fortuna que uno ha tenido, ¿no es cierto?, de la formación, la cultura, la educación, etc. Entonces uno cree por algún momento que tiene algunas soluciones y que con equipo de gente preparada puede tener algunas soluciones para la igualdad, para la equidad. Tranquilo. Antes de proponer nada, anda a escuchar. Bueno, ese es a estas alturas casi un mantra de este programa, la vieja nueva frase de escuchar para entender y no para contestar. Pero me quiero tomar un poco de tu viaje, porque hay varios elementos de esto que has descrito que me parecen importantes. El primero es la conquista de la humildad. Porque es fácil decir, hay que ser humilde, ¿no? Y es difícil ser humilde, sobre todo en particular cuando la experiencia de vida te ha puesto en un lugar tan privilegiado, ¿no? Que has tenido acceso a tantos conocimientos, probablemente sabes más que el resto en ciertos contextos. Y entonces siento que la conquista de la humildad no es una cuestión fácil. Y quisiera saber si tú has reflexionado sobre eso y cuándo crees que realmente pudiste mirar con humildad. Cuando yo me he relacionado mucho con el pueblo Sherpa. El pueblo Sherpa es budista, ¿no? Es de otro planeta, por decirlo así, que el nuestro cristiano occidental. Y ellos siempre, o sea, cuando yo iba a subir el Everest, yo quería conquistar, y esa es la palabra que ocupamos en Occidente, conquistar el Everest. Y los Sherpas en grandes reflexiones tomando, nadie conquista el Everest, perdóname.
Claro, nos vamos a morir. ubícate, digamos. Ubícate, nosotros nos vamos a morir y el Everest va a seguir ahí. O sea, y ellos, la palabra que ellos ocupan es Chomolama. Y Chomolama significa la madre diosa de las montañas. Y cuando un Sherpa llega a la cumbre del Everest, lo que hace es agradecer. No dice, llegué, no, yo triunfé, sino que le agradece a esa madre que lo dejó llegar a la cumbre. Entonces es una visión diametralmente distinta. Claro, y la naturaleza como un lugar que nutre y que cuida. Y cuando nosotros, como yo he ido varias veces, y muchas veces no he llegado, ¿no? Y hemos perdido un compañero, o sea, la hemos pasado todo en el Everest, no ha sido solamente llegar a la cumbre, uno se da cuenta que tienen toda la razón. Entonces, la humildad viene, es lo que yo llamo una humildad consciente. A ver, está bien, tuve muchas oportunidades de estudio, de conocimiento, lo que tú queráis, pero cuando uno va a hablar con los pescadores artesanales al sur de Tocopilla, no eres nadie. Nadie. Ellos saben mucho más. ¿Me explico? Entonces, no es que uno se ponga como un valor de humildad, sino que es darse cuenta, ¿no? Que uno no sabe, ¿no? Es que darse cuenta tampoco es tan fácil, Rodrigo. Bueno, yo tengo alumnos en el MBA de la Católica y esto me impresiona a mí mucho. Yo llevo 20 años haciendo clases y les hago una pregunta, digo, ¿cómo se mide la pobreza en Chile? Y no saben. Saben otra cosa, ¿no? El valor del dólar, la UEF, las tasas LIBOR, saben todas esas cosas. Pero ¿cómo se mide la pobreza? No saben. Y eso creo yo que nos tiene, en términos de una cohesión social, nos tiene debilitados como sociedad. Porque estamos muy separados, ¿no? Yo, por ejemplo, converso con la señora que atiende en el MBA, ella extraordinaria, ella viaja del bosque todo el día, todos los días. Tiene una casa en la cuna del bosque. Se sube al metro y va a parar a Presidente Riesco, arriba. Edificios de aluminio, filodendro, cables soterrados, café. Es ir a otro planeta. Sí, claro. Es ir a otro planeta. Aire acondicionado. Entonces, esas distancias que no son solo físicas, sino que son psicológicas, que son sociales, yo creo que tenemos que tener una conciencia de mucha realidad, de ir a escuchar. Me gustó cuando hablabas sobre, al inicio, y describías la diferencia entre estar asociado a la montaña desde conquistar la cumbre o de hacer el camino, ¿no? Es una frase que escuchamos mucho. La escuchamos en muchos contextos y sin embargo no es tan fácil tampoco nuevamente comprenderla, como hacerla de uno. Y pensaba en la manera en la que nos relacionamos como con los logros políticos, con la conquista de la política pública. Usamos mucho la palabra conquista en Chile, no sé si es algo tan latinoamericano, pero la conquista de todo, ¿no? De la ley, del derecho, etcétera. Y hablamos poco del camino. Y por el último gran triunfo de la política, diría yo, fue la reforma de pensiones, que fue bastante más sobre el camino que sobre la conquista. Entonces me encantaría ver cómo crees que se vive en lo cotidiano esta nueva construcción, porque estamos en un año electoral, eventualmente alguno de los candidatos, digo eventualmente porque últimamente Chile, tú sabes, saca candidatos a última hora y termina siendo presidente. El último dato es que hay 260 precandidatos. Tenemos varias posibilidades, digamos. Alternativas hay, eso es bueno. Tenemos 260 posibilidades de tener un próximo presidente y alguno de ellos tal vez está viendo esto. Y me encantaría saber cómo crees que debería ser la política para la nueva era, porque este camino es bastante como el Everest, en el que estamos hoy día. Es un camino con inteligencia artificial, es un camino con altas tasas de desigualdad, con muchas presiones migratorias. Es un camino difícil. ¿Cómo lo ves? Un par de cosas ahí. Como tú dices, se ha dicho mucho, ¿no es cierto?, que el viaje es lo que importa más que el final, ¿no? Y se dice de distintas formas, qué sé yo qué. Pero Claudio Lucero, que es mi maestro, dice, pues lo invitamos a una expedición, ya tenía 80 años, y teníamos el peligro que no fuera a sobrevivir a esta expedición. Dijo, no, yo voy, ahí veo. Porque, dijo, a mi edad ya no me importa el objetivo, no me importa la cumbre, no
mucho más me importa con quién voy. Entonces le agrega esta dimensión que no es solo el observar del viaje, ¿no? Volviendo al Everest, los yaques, los hielos, los glaciares, los bosques, los animales, sino que con quién vas, con quién haces ese equipo, ¿sí? Y yo tengo la impresión que hoy día, tal vez por las candidaturas, no hay el reconocimiento del otro. Yo puedo opinar completamente distinto que tú, pero tengo una dignidad humana que somos muy iguales, ¿sí? Me pasa con los Sherpas, fíjate. Al principio yo no hablaba una palabra de Sherpa, ahora hablo un poquito y ellos hablan inglés y no sé qué. Pero en el entendimiento yo sacaba una foto de mis hijas e inmediatamente había una conexión. Ellos sacaban una... ¿Me explico? Entonces yo creo que... Porque tienen la experiencia común de la paternidad. Pero claro. Entonces, yo pienso que en el mundo, en las campañas es difícil, pero si uno mira, sobre todo ahora que está todo esto como tan, se dice, tan polarizado, es bien impresionante que se haya llegado a tantos acuerdos. Es bien impresionante. O sea, nadie, no sé si los medios, pero no, como que no se reconocen, no solo el acuerdo de pensiones, sino que el acuerdo de las 40 horas, el acuerdo de las obligaciones de los padres a pagarlas. En fin, o sea, hay un montón de... y yo creo que si uno valora, déjame decirlo en el Congreso, sáquense la mugre ahora que son en las candidaturas, está bien, ¿no? Pero una vez que sean electos, tú tienes varios roles. Tenés el rol tuyo como parlamentario, diputado, senador, tenés tu partido político, tenés tu comisión de trabajo, pero también tienes el Parlamento y el Poder Legislativo. Entonces es una obligación tuya que ese Poder Legislativo sea reconocido y valorado. ¿Me explico? Claro. Entonces yo puedo ser de un partido de derecha con un partido de izquierda, está bien, pero tenemos algo superior. Entonces, ¿qué ocurre? Yo soy expresidente y todavía miembro del directorio de la Fundación Superación de la Pobreza. Y cuando el tema es la pobreza, ese directorio, que son 11 personas, de los más diversos partidos políticos, las más diversas miradas sobre la sociedad, etc. Pero queda todo ese casi dogma afuera, porque aquí lo que necesitamos es resolver la pobreza, ¿sí? Entonces, los temas que se nos vienen adelante, el tema de desigualdad, el tema de la seguridad, el tema del medio ambiente, etcétera, yo creo que si uno se predispone a mirar el problema no desde una posición ex ante política, sino que efectivamente uno puede avanzar bastante, creo yo. Y tiene harto que ver con no relacionarse con la conquista, relacionarse con el camino, relacionarse con los equipos, porque creo que nunca le he escuchado realmente mucho a un candidato hablar demasiado de la gente que lo acompaña, lo ayuda o lo empuja. No, ¿no? Yo siempre he dicho, y esto me impresionaba mucho, ¿por qué un candidato presidencial en Chile hace una candidatura totalmente solitaria? Es muy raro. En otros países, en Estados Unidos también, pero en otros países, presenta inmediatamente a su eventual gabinete. No digo que cada uno, pero todo este equipo va a ser... ¿Por qué la campaña es yo sola, ¿no? O solo, sino que este es mi equipo? Entonces, cuando tú me entrevistas, yo voy a suponer, yo soy candidato presidencial y tú me entrevistas y me preguntas... inscrito. No. Eres el 178. No. Pero si tú me preguntaras a mí, y yo, por supuesto, imposible que sepa de todo. Entonces, bueno, eso se lo preguntas a esta persona que es la persona que nos va a acompañar en el mundo de la hacienda pública, el mundo de la salud. ¿Por qué tú tienes que saber de salud, de energía, de minería? ¿Me explico? Sí, total. Y entonces hay poco concepto de eso de equipo también. Me gustaría entrar en el mundo, tú desde mucho tiempo, probablemente cuando todavía te importaban más las cumbres, vienes hablando del asunto del rol del equipo. Y eso en la montaña es obvio, ¿no? O sea, si no tenías un buen equipo, no lo logras porque se cumplen funciones como orgánicas, funcionan como una máquina, ¿no? Es fácil entender que así el equipo es importante. Pero me gustaría hablar de las otras razones por las que las personas son importantes. Dada esta nueva sensibilidad que tienes tú, no digo nueva, la que mencionabas, como con los que te acompañan en la montaña, con los arrieros en el Cajón del Maipo, con los Sherpas en el Everest. Esas otras personas, ¿qué rol cumplen hoy en tu vida y qué uno podría decir del rol de las otras personas que están siempre en ese lugar en la vida? Claro, a mí sea cual sea la montaña que uno está subiendo, digamos.
me ha enseñado mucho el montañismo en esto de el liderazgo y el equipo, ¿cierto? Entonces al principio era como el líder, entonces yo tenía que tomar era así como misión imposible. Yo tomo todas las decisiones y tú ejecutas. Paulatinamente eso va cambiando y le vas dando, porque la riqueza de un equipo es inconmensurable, uno no se da cuenta. Entonces, si uno empieza a dejar esos espacios, déjame contarte una experiencia. En una montaña que se llama el Lhotse, que es la 4ª montaña más alta del mundo, yo tenía que decidir, como en cualquier deporte, al final viene el ataque a la cumbre, ¿cierto? O si estuviéramos en el fútbol, el partido final del campeonato. Y hay que escoger al equipo. Y eso le cabe al jefe de la expedición. Y eso ha sido así tradicionalmente en el montañismo. Y en los otros deportes también, el técnico escoge. Y yo no sabía, porque estaban todos bien, etc. Y dije, le voy a preguntar al equipo. Y se armó una pelotera. Porque uno dijeron, no, pues usted es el jefe, usted tiene que cortar el queque. Tenemos también una cierta cultura de que el jefe o la jefa cortan el queque, ¿sí? Y tienen que tomar la decisión. No, lo vamos a decidir entre todos. Y esa oportunidad íbamos a subir, no sé, 4 o 5. Y uno de ellos, Eugenio Guzmán, dice, ¿por qué no vamos todos? Cosa que no se había hecho nunca en la historia del montañismo. Y llegamos 17 a la cumbre. Eso no habría ocurrido si yo no le hubiera dado ya no solo la calidad de un equipo en términos de eficiencia, capacidades, intelecto, etcétera, sino que compartir la toma de decisiones, cómo colectivamente tomamos una decisión. Y eso nos cambió a nosotros, cambió el paradigma del montañismo en el mundo, esa decisión. Y no la tomé yo, la tomó alguien más. ¿Estamos en un momento más o menos así? Es difícil, es difícil. Mira, yo tengo mis dudas si el montañismo es una metáfora exacta para la vida. No, yo estoy segura que no, pero en términos generales, no sé, tú mismo estabas diciendo lo de las 40 horas. Yo podría agregar varias. El Chile en el que estamos viviendo hoy es otra cosa respecto del Chile que estábamos viendo hace 7 años. Totalmente. 7 años, o sea, tampoco te estoy diciendo 20. No, totalmente. Y los desafíos que tenemos por delante en términos de esto que se llama la inteligencia artificial, lo que se llaman los desafíos de la genética, etcétera, son inconmensurables, brutales. El desafío demográfico que tenemos en Chile, en términos de la edad de la gente, ¿no? De que las tasas de natalidad en Chile han bajado a números ya pero casi increíbles, ¿no? Entonces tenemos tremendos desafíos y yo creo que la respuesta a esos desafíos vienen de la sociedad, ¿no? Entonces, reflexión aparte, todo este deseo con las fundaciones, por ejemplo. Yo trabajé mucho en la comunidad de organizaciones solidarias, donde trabajamos con organizaciones no gubernamentales por 200. Los afectó muchísimo y entonces hoy día las fundaciones, por el error de un par y algunos abusos de un par, están todas menos valoradas en la sociedad. Sin embargo, tienen muchísimo que decir en términos de el contacto con esa misma gente a la que queremos servir. No, y el espacio que el Estado no logra cubrir tampoco. Pero sin duda alguna. Y no solo el Estado, sino que las empresas privadas tampoco. O sea, en Chile el rol de la sociedad civil organizada todavía es menos y menos valorado que el rol del mundo privado, de las empresas y el mundo del Estado. Pero hay un tercer sector aquí, que es el sector de la sociedad civil organizada, que en otros países es muy importante, los países especialmente desarrollados. Analicemos esos 3 sectores. ¿Tú cómo crees que el Estado, la empresa y la comunidad, como de la sociedad civil, realmente estamos participando de la construcción de un Chile conjunto? Es que eso es lo que yo digo. Tengo la impresión, pero esto es una impresión nomás, que tanto el Estado, en general, hay excepciones importantes, como el mundo privado tienen poca conexión con ese Chile real, con esa señora que vive en el bosque, que hacíamos el caso anterior, ¿sí? Por eso te contaba lo de los MBA. Estos chiquillos del MBA son extraordinarios chiquillos, en términos y chiquillas son extraordinarios, dedicados, con ganas de construir país, pero igual están desconectados, ¿sí? Igual no tienen esa conexión. Entonces, creo yo que un vehículo importante para que tanto el mundo privado y el Estado tenga esa conexión es a través de la sociedad civil organizada. O sea, ¿tú crees que la sociedad civil podría funcionar como una especie de conector? Totalmente. ¿Como unas venas? Totalmente. Pasó así hace ya muchos años, en el maremoto en 2010.
el Ministerio de Vivienda en ese minuto, el gobierno del presidente Piñera. Claro, pero ¿por qué tenemos que necesitar un maremoto? Pero estoy diciendo que así fue. Ahí se dieron cuenta de eso, ¿no es cierto? Y muchas organizaciones de la sociedad civil fuimos a ayudar y a atender. Y entonces hubo un trabajo colaborativo entre el mundo de la empresa privada. Ahí está el desafío Levantemos Chile, que había mucha gente del mundo privado, pero también mundo del Estado, mundo de la sociedad civil, trabajando coordinadamente para afrontar el tema del... Sin duda el trabajo que hace el grupo de la sociedad civil que está en nuestra sociedad es invaluable, pero me encantaría como revisar desde más atrás, ¿no? Como, ¿cuánto educamos eso? ¿Cuánto educamos la solidaridad, la amabilidad, la pertenencia a un grupo mayor, el valor del bien común? Es que es un tema muy profundo. A ver, algunas experiencias, algunos colegios particulares de Chile. Entonces vamos a ayudar, ¿sí? Entonces hacen un trabajo que está muy bien. Los niños y las niñas de séptimo básico, octavo básico van a una población y ayudan a construir unas cosas. Y después se van. Eso no termina de solucionar el problema. Porque no se convierte en una cultura. No. Y además, yo me acuerdo, un grupo fue y construyeron unas casas porque estaban allegados, para que pudieran vivir y qué sé yo qué. Entonces le pusieron los vidrios. Ya. Dije, vayan un mes después. Y los vidrios no estaban. ¿Por qué? Porque lo habían vendido. Sin los vidrios de las ventanas, porque era más valioso. ¿Me explico? Entonces hay que escuchar antes para saber qué es lo que es valioso. Claro. Con la pandemia. ¿Para quién? Con la pandemia. Con la pandemia tuvimos una gran discusión la sociedad civil con el Estado, con la empresa privada. ¿Te acordás de las cajas? Entonces, está bien. Yo entiendo que en una emergencia tú tienes que entregar una caja de alimentos. Pero nosotros éramos partidarios de entregar dinero, más que una caja. Porque el dinero lo que iba a hacer iba a activar. Entonces está el peligro que se lo fueran a tomar, es cierto. Que el jefe de la familia se lo fuera a tomar en una botella de pisco, es cierto. Pero en general no ocurre eso. En general ese dinero sirve para activar esa pequeña economía. Activar esa economía, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Dos cosas. Una, fuimos a entregar las cajas y algunas de las personas me decían, oye, pero mira, son las 11 de la mañana y la persona que nos atendió está en pijama. Entonces, aquí también hay flojera. Dicen, no, tiene que ir con flojera. En esa casa no hay calefacción. Primero no tienen nada que hacer, porque están en pandemia, no hay trabajo, no hay ninguna cosa. No hay calefacción. El único lugar donde están calientes es metido dentro de la cama. Entonces, cuidado. Lo primero que uno ve no necesariamente es lo... y lo segundo es que miren las cajas. Las cajas se vendieron la mitad de los productos. Claro, algunos los consumo, pero los otros yo los vendía. ¿Porque necesito plata? Porque necesito plata, que es la activación. Entonces, el fenómeno de tratar de creer que tienes la solución primero, ¿no? Ahí viene la humildad primero. O sea, vamos... Mira, mucha gente me preguntó a mí, porque he trabajado tanto en el mundo de la sociedad civil, me preguntó, ¿yo qué hago? ¿Cómo ayudo? Que está muy bien, es de una naturaleza solidaria, comunitaria. No hagáis ni una cosa. Ándate a la Municipalidad del Bosque y siéntate en la municipalidad toda la mañana. Y ve lo que allí ocurre. Ve cuáles son las reales demandas de la gente. Entonces, el tema de seguridad, que son los temas... Yo vengo peleando con los temas de seguridad, que los lugares en las habitacionales donde no hay un hábitat social, Carabineros no entra. Entonces tenéis problemas de seguridad hace muchos años en esos lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve todo eso? Yo creo que se resuelve con mucha participación, con mucho escuchar, con mucho entender, con mucho... Ahora, no se trata de decir, ya usted que vive ahí, que usted es el pescador Tocopilla, que lo que... No, hay que construir, ¿no? Porque yo tengo conocimientos y él también los tiene, o ella también los tiene. Entonces tenemos que concordar, ¿no? Una solución o una aproximación al problema común. No me queda nada, la verdad, de tiempo, porque nosotros hablamos mucho, Rodrigo. Pero me encantaría avanzar, si es que se te ocurre alguna idea concreta. Es que encuentro que es muy bueno el momento electoral en el que estamos, como para ver cómo juntamos lo que está tan despegado. Estas ideas son algunas, como puedes ir a mirar, puedes ir a escuchar,
pero ¿dónde se puede activar el botón que permita conectar, juntar y amasar esta sociedad que lleva tanto tiempo separada? Está difícil. Hay una organización en Chile, tenemos que hablar de Chile, el Más Democracia, que están tratando de activar una acción conjunta. Por ejemplo, tratar de que los candidatos, ¿no?, tengan una suerte de capacitación a ser candidatos, que no existe hoy día, ¿no? Alguien se te acerca a ti y te dice que eres candidata a diputada, se te acerca un partido. Sí, hicimos acá una nota sobre la escuela de liderazgos. Exactamente. Pero lo importante de eso, claro, evidentemente tienen que aprender todos los tejimanejes del Congreso, etcétera. Pero entender que están estas capas, ¿no? Una capa es que tú eres de un partido, yo soy de otro, somos oposición, no nos entendemos, está bien, queremos. Pero tenemos otras capas en que somos colaboradores, porque queremos que el poder legislativo, porque queremos que el país funcione, ¿sí? Entonces, yo creo que todo este uso, ¿no es cierto?, de que el otro es, alguien lo ha dicho esto muchas veces y mucho mejor que yo, el otro no es un enemigo, es un adversario, que es muy distinto. Al enemigo tú lo quieres exterminar. No, yo te quiero como adversario, te quiero discutir, pero tenemos esta... Entonces, creo yo que uno podría buscar instalaciones, ¿no es cierto? Entonces, ya salieron elegidos en el Congreso, vengan todos para acá y vamos a subir un cerro todos juntos, por decirlo de alguna forma, una actividad que nos muestra la foto de los niños. Tú y yo somos padres, tú y yo somos madres, tú y yo somos... ¿Me explico? Entonces, donde hay un sustrato común. Nos falta el sustrato común. Te quiero agradecer mucho. Nos queda pendiente la parte 2, donde quiero meterme más sobre la naturaleza, pero ahora se nos acaba el tiempo, así que muchas gracias por estar en Pares. Encantado, muchas gracias. ¿Cuál es el sustrato común que tienen ustedes con el que no logran colaborar, no sé, en la oficina o en el barrio? El vecino o la vecina que detestan. Es una buena pregunta. Tal vez podría iniciar una buena conversación. Y esa idea de sospechar del juicio, ¿no? Y empezar por preguntar qué pasa a ese otro. Vamos a una pausa y volvemos con más. La trata de personas y los crímenes de violencia sexual son unos que afectan de manera muy grave y traumática, por supuesto, a las víctimas, pero también al entorno de la víctima. Las comunidades donde ocurren estos delitos finalmente quedan muy dañadas, con mucho miedo, con mucha preocupación de la vida cotidiana, que antes era una vida común y era un lugar donde se podía confiar, y empiezan a entrar en unos circuitos de desconfianza, de miedo, que solo redundan en una peor calidad para todos. Sanar esas heridas es algo crítico y urgente, y es por eso que hay organizaciones que se dedican específicamente a eso en Guatemala hace más de 10 años. Quisimos conocer su experiencia y este es la historia. Guatemala es un país con abundante diversidad. Conocido como el país con eterna primavera, su ubicación en el seno de Centroamérica le otorga un clima cálido durante la mayoría del año. Pero la localización del país también lo vuelve un escenario perfecto para consagrarse como uno de los corredores migratorios más grandes del mundo. Esta es una de las condiciones que permite que surjan distintos delitos que atentan contra los menores. Una de estas es la trata de personas y violencia sexual. Según el Ministerio Público de Guatemala, solo en 2023 se reportaron más de 6.200 víctimas infantiles de violencia sexual, recibiendo un promedio de 17 denuncias diarias. Incluso, el informe sobre la trata de personas 2024 del mismo país establece que se identificaron 507 víctimas en los últimos 9 meses de 2023. Lo que se rompe es lo humano, se rompe algo que tiene que ver con la conexión y la pertenencia. Y eso genera una fisura, genera una distancia entre el tejido social, las personas y principalmente las instituciones. Las víctimas de trata y abuso sexual pierden la confianza en su entorno, en las instituciones y en sí mismas. Sin apoyo, quedan atrapadas en un ciclo de abuso, exclusión y miedo. La realidad es dura, pero distintas organizaciones siembran un atisbo de esperanza. Según el informe sobre la trata de personas 2024, en los primeros 8 meses de 2023, el gobierno derivó a 164 menores a albergues de ONG y del gobierno. La Alianza es experta en la gestión de casos de
niños, niñas, adolescentes que han sido víctimas de estos delitos. Nos preocupamos por investigar muchísimo las condiciones sociofamiliares, hacemos abordajes terapéuticos con las víctimas justamente para que salgan de la condición de víctimas, porque no queremos que se queden siendo víctimas para toda la vida. Desde 2011, Asociación La Alianza ha brindado protección, abrigo y oportunidades a más de 27.000 niños, niñas y adolescentes por medio de programas de educación pública y prevención. Hasta febrero de 2025 han proveído 290.470 noches de hospedaje. Su misión es clara: sanar, educar y empoderar para que los jóvenes puedan volver a su comunidad. Desde el día 1 que nosotros atendemos a las víctimas, estamos pensando en cómo hacer esa reparación digna, cómo restituir estos derechos, y uno de esos derechos es pues la familia, vivir en sociedad, regresar con su ámbito familiar, regresar con su familia o familia ampliada o a su comunidad de origen si es posible. Esto es lo que tratamos de reestructurar, reconfigurar, de responder. De ahí la necesidad de hacer una atención integral y sin atención integral no podríamos dar una respuesta para todo lo que se rompe. Este delito quiebra el sentido de identidad de los jóvenes. Para que se empiece a construir el camino a la recuperación emocional y psicológica, es necesario garantizar un espacio seguro que permite el desarrollo del yo. Es muy importante primero que exista el espacio para que la persona o el niño en este caso tenga el momento para poder hablar oportunamente. Un espacio en donde las personas puedan ser acogidas. Tenemos 2 hogares de abrigo y protección y trabajamos también un componente comunitario, un programa ambulatorio de atención a comunidades, también a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y trata. Asociación La Alianza genera distintos programas para que los menores de sus hogares puedan desarrollar su identidad, encontrar su camino en la realidad y por sobre todo volver a ser niños y adolescentes. El centro siempre van a ser las y los adolescentes. Partir de esas necesidades, de sus intereses, generar también condiciones que les permitan seguir siendo adolescentes y jóvenes y desarrollar en ellos también muchas herramientas, habilidades de vida. Los programas de la Alianza van más allá del rescate. Un pilar de la atención integral es la búsqueda de justicia para el arreglo de la fisura que este delito genera en la sociedad. También tiene que haber justicia, ¿no? Y esto es esa parte de la respuesta integral que necesitamos darle como equipo. Lo que les pasó no son ellas o no son ellos. Lo que les pasó es algo que puede transformarse en otro tipo de experiencias. Entonces ellas saben que hay un lugar seguro en el mundo para ellas y que se han convertido en sobrevivientes solo después de tomar conciencia de quiénes son y de lo que vivieron para poder finalmente hacerse cargo de su propia historia. Tal vez en el mundo del pasado estábamos demasiado acostumbrados a guardar todas las cosas como en cajitas. Por ejemplo, en los ámbitos de la vida personal. Uno estaba un ratito en el trabajo y era una persona. En la casa era otra persona. O tal vez era la misma y siempre hemos sido iguales, pero creíamos que estábamos como separados, como divididos. Hoy sabemos que todos los ámbitos son relevantes, están relacionados en la vida de cualquier persona. Lo que le pasa en el trabajo, por supuesto, le afecta en su vida personal y viceversa. Y por lo mismo, el rol de las empresas y las organizaciones donde uno trabaja es muy importante para la construcción de la cohesión social y del bienestar común. Poco a poco hemos ido comprendiendo mejor cómo es esa comunicación. Y por eso hoy les presentamos la siguiente animación sobre cuál es el rol de las empresas en la cohesión social. Cuando hablamos de empresas, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Probablemente un producto en particular, un servicio o incluso el símbolo de dinero, algo totalmente válido y que no está mal. Según la RAE, una empresa es definida como la unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Sin embargo, las empresas también desempeñan un papel social fundamental. Tienen el poder de ofrecer salarios justos y dignos, promover la inclusión y la igualdad de oportunidades en el trabajo, fomentar modelos de negocio que equilibren el crecimiento económico con el bienestar social y operar de manera sostenible con el medio ambiente. Las empresas son un motor en la sociedad, clave para la cohesión social.
no solo son espacios de productividad y trabajo, sino también entornos donde establecemos vínculos, construimos confianza y formamos comunidad. ¿Conocen ustedes el concepto de biomímesis? Es la capacidad que tenemos en general los humanos de copiar o imitar la naturaleza para poder destacar alguna de las grandes virtudes. Lo hemos hecho muchas veces para desarrollar grandes avances, para descubrir pegamentos, medicinas. Las sacamos y miramos cómo la naturaleza funciona para poder extraer de ella ese valor más grande. Sin embargo, el valor más grande de la naturaleza es esta idea de que todos estamos conectados. Es algo que nosotros siempre supimos y en el fondo de nuestro corazón sabemos con creces, pero no le damos ese espacio en la realidad. La naturaleza nos muestra una y otra vez que se necesitan a todas las partes para que funcione el ecosistema y ese ecosistema esté equilibrado, armónico. Así también nos necesitamos a todos y a todas para que este ecosistema funcione. Y necesitamos desinflamar las cosas que están mal representadas para poder encontrar esa comunicación. Los queremos invitar a actuar como la naturaleza, con la completa comprensión de que dependemos unos de otros, para que podamos viajar juntos este camino común que nos ha tocado en este momento de nuestro país. Así que con esa idea de copiarla a la naturaleza, nos vamos de este capítulo de Pares Impares y nos encontramos muy pronto otra vez en CNN Chile. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.